tengo el cuaderno, ese bien llenito. Bueno, hermanos, vamos a ir iniciando con una pequeña oración para empezar en punto, ¿verdad? Hoy me corresponde a mí dar el estudio de hoy y vamos a orar en este momento. Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por estar acá, Dios, un jueves más. Gracias por todos los hermanos y hermanas que están presentes, y también pedimos por aquellos que tal vez vengan de camino o tal vez no vinieron hoy por alguna razón particular, pero pedimos tu bendición también para ellos, Señor. Y los que estamos aquí, Señor, pedimos tu iluminación, tanto en el caso mío, que voy a exponer de parte de ti, Señor, tus palabras, Señor, y sabemos cada vez que estamos expuestos a tu palabra, tú nos bendices y nos santificas, y también de mis hermanos que van a escuchar también de parte del expositor las palabras y lo que ha preparado esta noche, Señor. Así que todo lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas el guiador y el Espíritu Santo nos ilumine a todos en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal vez voy a empezar recordando que lo que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, que es un catecismo, que es un libro de instrucción de la doctrina elemental, que está formado por preguntas y respuestas, ¿verdad? Es la forma en cómo se estructura un catecismo, y a la vez, y cada vez que vamos viendo las respuestas, pues las vamos sustentando evidentemente en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí voy a ir leyendo también los versículos que están acompañados de las respuestas, y por favor me siguen ahí con la vista en la pantalla. Siempre que estamos al frente de la palabra de Dios y que vamos a estudiar, pues entonces tenemos esa reverencia, ¿verdad? Y venimos con humildad, tanto en mi caso que va a exponer como ustedes que van a oír. Entonces tengamos eso en mente de escuchar activamente, y también de mi parte pues voy a tratar de hacerlo de la mejor forma, por supuesto. Este catecismo fue escrito en el siglo XVI y fue revisado en el siglo XVII. Como vemos ahí la fecha del catecismo de Heidelberg, fue un poquito después de iniciada la reforma en Europa, que se fecha en 1521, ¿verdad? Cuando Lutero clavó las 95 tesis ahí en Alemania, y se dio todo este movimiento reformado en toda Europa, que fueron como pequeñas antorchas o grandes antorchas que fueron surgiendo para poder cambiar realmente al mundo. Y luego fue revisado por Hercules Collins en 1680, es casi al final del siglo XVII. Comentar que el catecismo tiene 3 partes. Inicialmente estudiamos nuestro pecado y miseria, que eran las preguntas 3 a la 11. Luego estamos en esa gran franja del medio que dice nuestra liberación del pecado, que son las preguntas 12 a la 94. Ahorita vamos a entrar a las 58. Y nos queda también por estudiar nuestro agradecimiento a Dios por tal liberación, lógicamente por tal liberación del pecado, ¿verdad? De la 95 a la 152, es como está dividido el catecismo. Y recordarles nada más que a partir de la pregunta 22, que era ¿qué necesita creer un cristiano?, se ha venido desarrollando, hermanos, el credo. Y el credo es todo lo que nos promete el Evangelio
y la suma de todo lo cual está comprendido en artículos de fe universal, que en este caso el credo son 12 artículos, que están resumidos de una forma compacta y resumida. Valga la redundancia, están compuestos de forma muy compacta, de manera que podamos entenderlos y también aplicarlos. Y la semana pasada abarcamos ya los últimos artículos del credo, que eran el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna, que es lo que tenemos ahí resaltado al final del credo, ¿verdad? El día de hoy, entonces, la noche de hoy, nos toca abarcar las preguntas 58, 59 y 60, que si pudiéramos ponerle un solo tema, diríamos que es la justificación. Y esas tres preguntas también nos dan los objetivos a aprender la noche de hoy. Los objetivos serían estos: aprender por qué los cristianos creemos que somos justos delante de Dios, darnos cuenta también cómo llegamos a ser justos y entender por qué decimos que esta justificación es solo por medio de la fe. Entonces, ya entrando en materia, la pregunta 58 nos dice así: pero cuando crees todas estas cosas, y todas estas cosas es lo que hemos venido estudiando del credo, ¿qué provecho obtienes finalmente de ahí en adelante? Entonces la respuesta dice que soy justo en Cristo delante de Dios y heredero de la vida eterna. Entonces, nuestro primer objetivo, como comenté, es aprender por qué los cristianos creemos que somos justos delante de Dios. Entonces, en este caso, el catecismo nos conduce a este conocido pasaje de la Escritura para explicar la justicia de Dios, que es Romanos 1:17. Sígame con la vista, voy a leer la palabra de Dios. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y hermanos, es que Pablo viene hablando en este capítulo de Romanos, en el verso anterior, de que el Evangelio es poder de Dios, y aquí nos dice que en ese Evangelio, que es el poder de Dios, se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es una palabra clave en Romanos, ¿verdad? Ya hemos mencionado que la justicia de Dios se muestra en la justicia de Cristo, que es imputada o sumada, ¿verdad?, o considerada por Dios como perteneciente al que cree o al que tiene fe. ¿Y por qué dice que se revela por fe y para fe en este pasaje? Aquí Pablo revela que es por medio de la fe y no por medio de las obras. Y también debemos de mencionar que la lectura de Lutero, precisamente de este versículo, tuvo un impacto decisivo en la comprensión de la justificación. Lutero entendió el Evangelio cuando captó el significado de Romanos 1:17, que la justicia de Dios viene por la fe. Y es que él entendió que la justicia de Dios que se revela no era un castigo, sino que la justicia o la santidad que recibimos por la fe en Cristo es un don de Dios, y es la misma justicia que tiene el que vive por la fe. Cuando entendió esto, y cito a Lutero, dice: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido franqueadas, es decir, abiertas. Se puede observar aquí, hermanos, también que el camino de la vida por la fe ya se conocía en el Antiguo Testamento, porque precisamente esta es una cita de Habacuc 2:4, es decir, mas el justo por la fe vivirá. Y esta palabra vivirá precisamente nos remite al concepto de la vida en contraste con la muerte espiritual, y la vida en el sentido de continuar en comunión con Dios de principio a fin. Es decir, vivir piadosamente significa confiar en Dios y depender de su gracia.
Y la otra parte de la respuesta a la pregunta que acabamos de leer decía, y heredero de la vida eterna, y nos remite entonces a este verso de Juan 3:36, que creo que lo habíamos leído la semana pasada. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en este capítulo, en los textos anteriores, si leemos Juan 3, Juan está declarando que Jesús vino del cielo, que habló las palabras de Dios y que el Padre le ha dado autoridad completa para realizar su propósito. Eso es en el contexto de Juan 3:36. Y es que, hermanos, a menudo se nos puede olvidar las consecuencias de no creer en el Hijo de Dios, y son consecuencias enormes, porque la palabra de Dios dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, enunciado de una forma positiva este versículo, al creer en Cristo obtenemos la vida eterna. Y tomando en consideración todo lo que hemos venido estudiando sobre lo que es creer en Cristo y lo que implica, por ejemplo, en la pregunta 15, estudiamos que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. En la pregunta 22 estudiamos el credo, como les venía mencionando, el cual tiene una sección completa sobre lo que creen los cristianos sobre Jesucristo, que es Hijo unigénito, Señor nuestro, concebido por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, y donde regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es una sección completa del credo. También en la pregunta 28 estudiamos por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, es decir, Salvador. En la pregunta 30 estudiamos por qué Él se llama Cristo, es decir, ungido. En la 32, por qué es llamado unigénito, Hijo unigénito de Dios. Y en la 33, por qué lo llamamos Señor nuestro. Bueno, y así sucesivamente fuimos desarrollando todos los artículos del credo apostólico referentes a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Se debe decir también, hermanos, que la incredulidad no anula la fidelidad de Dios a las promesas, es decir, a su vida eterna, y esas promesas que están en su palabra. Y en el siguiente pasaje el apóstol nos habla de los judíos que claramente no habían creído, y hace esta pregunta en el versículo anterior, es decir, en Romanos 3:3, dice: su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y inmediatamente el apóstol responde en Romanos 3:4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí vemos esta palabra o esta frase que dice de ninguna manera. Es una negación directa, es una fórmula de lenguaje que se utiliza ahí. En una referencia que tengo acá dice que Pablo lo utiliza unas 60 veces en sus cartas. Y es una negación donde el individuo retrocede con horror ante algo que se le ha sugerido previamente. Es decir, esa es una negación directa a lo que se está diciendo. Y también cuando se habla de que sea Dios veraz, se refiere a Dios cumpliendo sus promesas a Israel, y que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre. Y es tan grande esa fidelidad, hermanos, que en Romanos 5:1 también encontramos este gran tesoro del que estamos hablando hoy, que es la justificación. Y si alguien, por favor, quiera leerme este versículo. ¿Alguien que quiera leerlo? En voz alta, Fabián, adelante. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Fabián. Y hermanos, todos sabemos, bueno, aquí hay una imagen que puse que es, bueno, no se ve muy bien, pero es como un juicio, ¿verdad? Es un tribunal ahí donde están unas personas compadeciendo ante un juicio o ante un juzgado.
Y todos sabemos lo que pasa cuando una persona es llevada ante un juez como acusado. A la persona acusada se le hace un juicio, bueno, se presentan evidencias, se traen testigos, etcétera. Y solamente hay dos posibles resultados de esto. O la persona sale condenada, ¿verdad?, de la acusación que se le planteó en su contra, o por el contrario sale bien librada, es decir, sale justificado. Y lo más seguro es que usted y yo, pues tal vez nunca hemos pasado por algo así, como ser llevados ante un juez y menos llegar a ser condenados, pero debe ser algo muy difícil. Pero en esta carta de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 18 en adelante, enseña sobre la culpabilidad del hombre. Y en el capítulo 2 nos habla del justo juicio de Dios, y de seguido en el capítulo 3, dice: no hay justo ni aun uno, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias infinitas sean dadas a Dios. Al final del capítulo 3, específicamente en el versículo 21 de esta carta, Pablo argumenta que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Dice Romanos 3, 21, no tengo la cita en pantalla, pero tal vez escucha lo que voy a leer, Romanos 3, 21, 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ya en el capítulo 4, como les venía explicando, de Romanos, también Pablo explica que cómo Abraham fue justificado por medio de la fe, y cómo a David se le atribuye justicia sin obras, siendo culpable ante Dios. Es así como llegamos a nuestro texto de Romanos 5, donde el apóstol expone cuáles son los resultados de la fe en Cristo. Y este pasaje en que leímos, Pablo ha llegado a una conclusión muy importante, de que el cristiano ha sido justificado por medio de la fe. Ya el apóstol explicó ampliamente en el capítulo anterior que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, y por creer en Cristo llegamos a ser considerados como justos ante Dios. Y vemos esto, que no nos volvemos quizás personas justas, pero sí somos considerados justos ante Dios. Este es nuestro estado. Un comentarista subraya que la justificación es una declaración legal que se hace una sola vez y que tiene resultados perpetuos. Así como Dios consideró justo a Abraham por medio de la fe, así nos considera justos a nosotros también al creer en Jesús. Entonces, concluimos que Dios justifica no por el acto de creer, sino porque nos atribuye la obediencia de Jesucristo. Amén. La justicia de Dios llega a nosotros cuando abrazamos la bondad de Dios que nos es ofrecida en el Evangelio. Así concluye el apóstol el capítulo 3, donde nos está hablando y donde nos explica que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y lo anterior también es reforzado en el catecismo que estamos estudiando por dos versículos más. Gálatas 2:16. ¿Alguno quiere leer este versículo, por favor? Joan. Gracias, Padre. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Gracias, Joan.
y también Efesios 2, 8, 9, que es bastante conocido. No sé si alguno se lo sabe de memoria, pero es un texto para memorizar, ¿verdad? Fabián, usted me hace el favor, lo lee. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén, gracias. Entonces, queridos hermanos, encontramos que la fe es la base o el instrumento por lo cual llegamos a ser participantes de la justicia de Cristo. Debemos entender que no somos justificados por nuestras obras, sino que somos justificados por la obra de Cristo. Algunas personas ven la fe como una contribución que Dios requiere de nuestra parte para alcanzar la justificación. Pero si quisiéramos atribuirnos la fe como una de nuestras obras, debemos entonces recordar este conocido texto de Efesios que nos aclara que la fe es un regalo de Dios o es un don de Dios. Tal vez como una pequeña anécdota, un profesor que tenía de la universidad, que es un profesor de filosofía, ¿verdad? Era un señor ateo totalmente y al menos tenía una buena teología, porque decía que tomaba este pasaje y decía Romanos 2, 8 al 9 dice que es un regalo de Dios y Dios no me ha dado ese don para creer, ¿verdad? Entonces lamentablemente él lo veía por el lado negativo, no creía, y evidentemente él estaba diseminando ahí su teoría espantosa del ateísmo, pero al final uno esperaría, y ojalá Dios lo haya cambiado, ¿verdad? Lo haya traído hacia él, porque sí, tomaba este pasaje y decía, bueno, Dios no me ha regalado ese don, ¿verdad? Entonces no puedo creer, ¿verdad? Entonces al final lo que nos dice este versículo es que no es por obras, sino que es por este don de la fe, que es el regalo precioso de Dios. Entonces hasta aquí espero haber abarcado por lo menos nuestro primer objetivo de hoy, que es aprender por qué los cristianos creemos que somos justos delante de Dios. Y ahora vamos a desarrollar la pregunta 59, que contiene nuestro próximo objetivo, que es darnos cuenta cómo llegamos a ser justos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Esta es una pregunta y respuesta un poco larga, entonces vamos a tener un poquito de paciencia para poderla explicar e irla desgranando de manera que todos la entendamos. Dice, la pregunta dice, ¿cómo eres justo delante de Dios? Y la respuesta, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. De manera que aunque mi conciencia me acuse de haber transgredido gravemente todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado ni uno, y además de estar inclinado todavía a todo mal, aún así, sí abrazo estos beneficios de Cristo con una verdadera confianza y convencimiento. Me son imputadas y dadas la plena y perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, sin ningún mérito mío, por la pura misericordia de Dios, y esto como si yo tampoco hubiera cometido ningún pecado. ¿Está bien? No hubiera cometido ningún pecado, ni corrupción alguna se me hubiera pegado. Es más, como si yo mismo hubiera rendido perfectamente la obediencia que Cristo rindió por mí. Entonces, está un poco larga la respuesta, pero vamos a tratar de ir parte por parte, ¿verdad? Entonces, nos decía la primera parte de la respuesta, que es solo por medio de la fe en Cristo Jesús, de manera, aunque mi conciencia me acuse de haber transgredido gravemente todos los mandamientos de Dios, y de no haber guardado ninguno. Y es que, hermanos míos, es claro que la conciencia nos acusa de haber transgredido, si no uno, de todos los mandamientos de Dios. Bueno, además de que la palabra de Dios dice que si no cumplimos una parte o con solamente una regla, ya no cumplimos toda la ley. Y aunque lo negásemos, la Biblia misma es un espejo ante nuestra cara, donde podemos ir a leer y encontrarnos con un Dios 3 veces santo. Y si somos sinceros, nadie podría sostenerse en pie ante Él con su propia justicia. Por esa razón encontramos en la Escritura pasajes como este. Dice Romanos 3:9
¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La semana pasada repasamos este tema que se toca en el siguiente texto también, que les voy a poner en pantalla, donde sabemos que tenemos un pecado residual. Hablábamos de ese tema en nosotros, aunque ya hemos venido a Cristo y el pecado ya no nos gobierna. Dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, ¿a qué se refiere con la ley en mi mente? Se refiere a la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente para la obediencia y las buenas obras. En 8.2, es decir, en Romanos 8.2 se refiere a ella como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto lo estudiamos la semana pasada. Lo que decíamos en resumen es que yo no vengo a condenación en ningún momento, pero sí debo entender, hermanos, y reconocer que mientras vivamos en un cuerpo de pecado y en la carne, y todavía no hemos sido glorificados, seguimos viviendo en un cuerpo cuya tendencia o inclinación es el mal. Pero igual me gustaría que reflexionemos en la última parte de este pasaje donde dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es que debemos reflexionar qué se trata esto de nuestros miembros, como no solamente como si fuera solo las partes de mi cuerpo físico, como mis extremidades, sino que podemos ampliar el significado de esto y ver a cualquier parte de nuestro ser. Es decir, en un sentido más amplio, si bien mi ojo puede ser un miembro, también mi mente, mi voluntad, mi corazón, concebido como el centro del ser, también todas esas partes son parte de mi ser como tal. Ahora, a pesar de esa inclinación natural al pecado, ¿por qué es que entonces el catecismo dice puedo abrazar los beneficios con toda confianza? Hermanos, porque es la justicia perfecta de Cristo. La semana pasada tocamos un punto donde decíamos que este segundo pacto del que somos objeto es perfecto porque nuestro mediador es perfecto y ya no era necesario más sacrificio que el de Cristo. Ahí vimos lo que llamamos la suficiencia e idoneidad del sacrificio de Cristo para la plena satisfacción de Dios el Padre. Y recordamos este pasaje que leímos, si alguno quiere leerlo, por favor, en voz alta. Romanos 3, 21, 22. Amén, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Gracias, hermano. Y también repasamos otro texto, reforzando el tema de que yo no vengo a condenación, y por eso puedo abrazar estos beneficios de Cristo. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así es como recibimos estos beneficios por medio de la fe. También en este texto que voy a mostrar más adelante, el apóstol da un ejemplo de una persona que trabaja y se le paga un salario, y dice porque para el patrón aquello es una obligación. Es decir, si yo estoy trabajando, el patrón para el que yo trabajo me debe el salario del mes, por ejemplo. Y Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y enseguida el apóstol da un ejemplo de David, quien habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No solamente, hermanos, somos considerados justos ante Dios, sino que tenemos entrada a la gracia y esto es, tenemos total acceso. Recordemos cómo el velo que dividía el lugar santísimo se partió en dos, de arriba abajo, cuando Cristo fue crucificado y muerto, simbolizando esa entrada plena que tenemos ante Dios y que nos mantiene firmes. Y el velo precisamente se partió de arriba abajo para que nadie pudiera decir, es que lo partieron, alguien lo partió porque es de abajo para arriba, ¿verdad? Sino que fue de arriba abajo por esa misma situación. Y también entonces leemos, para ejemplificar esto, Romanos 5:2, que dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recordemos que la semana pasada también vimos este texto en el sentido de que Dios estaba reconciliando al mundo en la cruz, que voy a mostrar acá, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y decíamos que también podemos ver en este pasaje no a un Dios iracundo, sino a un Dios que ruega, y lo hace por medio de nosotros, y el ruego es reconciliados con Dios. ¿Alguien quiere leer este pasaje? Hermana Mirna. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces, también el tema de las obras que podamos hacer para merecer la justicia de Dios queda fuera de toda posibilidad, porque el nuevo nacimiento es una regeneración que viene por la obra del Espíritu. Como decíamos, al igual que no decidimos nacer físicamente, asimismo no podemos nacer espiritualmente por nuestra cuenta. Y podemos recordar aquello que Nicodemo no entendió cuando vino a Jesús de noche. ¿Cómo podía hacer eso de nacer de nuevo? Y le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Jesús le hablaba de nacer por el Espíritu, y que no sabes de dónde viene ni a dónde va, le decía Jesús, pero Nicodemo estaba pensando en un nacimiento físico y terrenal. Y es lo que encontramos, ese nacimiento por medio del Espíritu, lo encontramos evidenciado también en este pasaje que dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y también este conocido texto, que ya leímos, fortalece la idea de que no se trata de obras que podamos hacer, sino de la fe, que es el instrumento por el medio del cual vamos a Dios. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También la semana pasada dijimos que la obra de Cristo en la cruz es definida como una obra de propiciación que produjo satisfacción perfecta y suficiente de acuerdo con la perfección del carácter de Dios. Esa palabrita propiciación significa básicamente cubrir, ¿verdad? Y es básicamente el sacrificio de Cristo cubriendo y acercándonos a Dios el Padre por medio de su sacrificio. Y en Juan 2:2 encontrábamos ese tema que decía, primera de Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y tal vez aquí me gustaría hacer alguna aclaración, porque alguna gente interpreta que existe una salvación universal, ¿verdad? Porque sacan de contexto la lectura de un pasaje como este, y dicen que murió por todo el mundo.
por todo el mundo, ¿verdad? Y eso no significa toda la humanidad. Cuando usted observa los versículos anteriores, se viene hablando de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Inmediatamente a este versículo de 1 Juan 2:2, inmediatamente a este versículo, el apóstol dice en el 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces vemos cómo todo el mundo no puede significar toda la generalidad que algunos desearían o quieren entender. Porque precisamente la propiciación de Cristo fue para esos que finalmente permanecen y andan como Él anduvo. No en tinieblas, sino en luz. Y estos son los escogidos de Dios. Recordemos que la Biblia favorece la doctrina de una expiación limitada, que es la doctrina que limita la expiación de Cristo a aquellos que son herederos de la vida eterna, a los escogidos. No nos habla de una elección universal, la Biblia, sino que nos habla de una elección que es incondicional. Y esto significa de que no hay requisitos previos para que usted y yo seamos escogidos, solamente depende de la misericordia y de la gracia de Dios. Y así de claro lo planteó Pablo en Romanos 9:16. ¿Alguien me puede ayudar leyendo este versículo también? Don Erwin, adelante. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Entonces, hermanos, encontramos, y el catecismo también lo dice, que esa elección y justificación es por la pura misericordia de Dios, que también se ve reforzado en este texto de Romanos 3:24, que dice: siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, no debemos creer que esa elección es porque seamos mejores personas que nuestro vecino o nuestro prójimo. No es por nuestra justicia, sino por su misericordia que obtenemos salvación o redención. Así también se puede ver en este pasaje del Antiguo Testamento de Deuteronomio 9:5-6, que voy a leerlo para ustedes. Dice así: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Ahora, hermanos, cuando pensamos en la aplicación de la redención, no debemos pensar en ella como un acto simple o puntual, porque comprende una serie de actos y de procesos. Por mencionar algunos, tenemos el llamamiento eficaz, la regeneración o el nuevo nacimiento, o el nacimiento de arriba, como está ejemplificado en Juan 3 con Nicodemo. También la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Todos estos son distintos y cada uno tiene su propio significado y función dentro del propósito de la gracia de Dios. Y tal vez no es el objetivo aquí de tal vez ver todo ese orden de la salvación, ¿verdad? Pero sí definir
como lo hace el catecismo, que son dados por la pura misericordia de Dios. Este texto también tiene el objetivo igual de enseñarnos que no se trata de nuestras obras de justicia, sino de la obra de Dios en nosotros. Dice Ezequiel 36:22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y es que lo que va a hacer Jehová tiene que ver, o es con la misma promesa del nuevo pacto, porque 3 versículos más adelante de este dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Todo esto, hermanos, por la pura misericordia de Dios. Por eso el catecismo nos lleva a reflexionar cómo debemos de comportarnos al descubrir estas verdades infinitas de Dios. Y así nos lleva también el catecismo entonces a este pasaje, y esto como si yo tampoco hubiera cometido ningún pecado, es lo que dice el catecismo, y de inmediato entonces nos lleva acá, dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí Juan nos exhorta a no pecar, pero dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Ahora bien, nos exhorta, pero a la vez reconoce que pecamos. Y aquí debo ser claro en que no se trata de que vivamos y tal vez nos deleitemos o nos revolquemos en el pecado, como se dice. Esa condición es diferente, pero sí se debe reconocer que podemos tener pecado ya sea por comisión o por omisión. Incluso podríamos estar pecando en cosas que ni nos damos cuenta. Ese tal vez es quizá el otro extremo, ¿verdad? Pero por eso debemos venir a la fuente inagotable de perdón diariamente en arrepentimiento y fe. Ya sea en nuestro devocional diario, ahí en las mañanas, en un tiempito que usted tenga, o yo, o quizás los que somos cabeza de hogar en la noche, en familia, confesar nuestros pecados, pedir perdón y arrepentirnos y apartarnos del pecado. Porque bien dice el apóstol en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero también el catecismo es claro, hermanos, en que al venir a Cristo es como si yo tampoco hubiera cometido ningún pecado ni corrupción alguna se me hubiera pegado. Dice, por eso nos lleva a este texto donde vemos, que la semana pasada también estudiamos, donde vemos la doble imputación, que hablamos, donde nuestros pecados fueron llevados a Cristo y su justicia fue sumada a nuestra cuenta. Alguien que me quiera leer, por favor, 2 Corintios 5:21. Fabián. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, gracias, hermano. Después de esto, el catecismo nos guía también a la pregunta que sigue y nos puede acercar al tercer objetivo de esta noche, que es entender por qué decimos que esta justificación es solo por medio de la fe. Dice la pregunta 60. ¿Por qué afirmas que eres constituido justo solo por medio de la fe? Y la respuesta dice así: no porque complazca a Dios por la dignidad de una mera fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi justicia delante de Dios.
y no puedo asirme de esta ni aplicarla a mí mismo de ninguna otra manera excepto por medio de la fe. Y vemos en el siguiente texto claramente que estamos en Él. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, hermanos, ¿qué significa todo esto de estar en Él? No es estar en uno mismo, ni por pertenecer a un grupo, ni por la supuesta capacidad humana de que podemos gloriarnos como creyentes, sino en Cristo Jesús. Y en cuanto a la sabiduría que habla aquí, esto no es meramente pues la adquisición de habilidades intelectuales, sino es la obtención de discernimiento espiritual basado en la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios la vemos reflejada en el plan de salvación y en la cruz misma. La justicia que hemos estado hablando es, como ustedes han visto, es un concepto legal o es un lenguaje legal. Y tiene en mente la justicia que se aplica a la cuenta del creyente en el momento que cree. Y la santificación, que ya ha sido mencionada también en este capítulo, en el versículo 2, donde dice santificados en Cristo Jesús, esto contempla la obra de Cristo en el creyente. Ahora, sobre la redención, que es la última palabra que aparece ahí, subyace en todo lo anterior de este versículo. La obra redentora de Cristo abrió el camino para que Dios extendiera su gracia al hombre pecador y derramara sobre él beneficios tales como sabiduría, justificación y santificación. Podemos decir entonces, hermanos, y concluir que la justicia y la santidad de Cristo son mi justicia y mi santidad. Por eso mismo se expresa Pablo en el siguiente versículo, en el sentido de que no se propuso saber cosa alguna sino la cruz de Cristo. Dice 1 Corintios 2, 1 al 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, el bendito mensaje de la cruz es el que nos puede llevar a la salvación de nuestras almas. ¿Cómo podríamos llegar a justificarnos por nosotros mismos ante un Dios santo? Nadie podría hacerlo. Finalmente, el que tiene la fe en el Hijo y cree también en el Padre, como lo expresa aquí 1 Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando se lee el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, se establece claramente el hecho de que Jesús, encarnado y crucificado, es el propio Hijo de Dios. Los que creen en este testimonio también reciben el propio testimonio del Padre en sus corazones de que tienen razón de confiar en Cristo. Y la fe en sí misma es el regalo de Dios al creyente para que se aferre al Padre. Creer en este caso se convierte en recibir. La obra de Dios en Cristo da como resultado el perdón de los pecados y el establecimiento interior del amor de Dios. Y también la fe en el Hijo se convierte inmediatamente en la fe del Padre, es lo que podemos ver también y se recalca en 1 Juan 2:23, que es un texto muy parecido. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, hermanos, ya casi voy terminando, voy a tratar de resumir las conclusiones de esta noche a las que podemos llegar con el estudio de hoy. En cuanto a la justificación, Dios justifica a personas pecadoras. El significado del término, como ya hemos visto, tiene un alcance legal, es un concepto legal, es un dictamen, es un veredicto de Dios.
tiene la particularidad de que Dios mismo causa la relación de justicia. También en la justificación de los pecadores hay un acto, como decía, un acto legal constitutivo, así como uno declarativo, y proviene de la libre gracia de Dios por la justicia perfecta de su Hijo. Es una justicia de propiedad y carácter divinos, una justicia incontaminada e inviolable. Podemos decir también que soy justo en Cristo delante de Dios. La justicia de Dios se muestra en la justicia de Cristo, que es sumada o considerada por Dios como perteneciente al que cree. También que la respuesta de incredulidad no anula la fidelidad de Dios de estas promesas. Tampoco nos volvemos personas justas, pero sí somos considerados como justos delante de Dios, y ese es nuestro estatus legal. Dios justifica no por el acto de creer, sino porque nos atribuye la obediencia de Jesucristo. También otra conclusión es que solo por medio de la fe en Cristo Jesús somos justos delante de Dios. También pudimos repasar que tenemos un pecado residual en nosotros, ¿verdad? Y que aunque ya hemos venido a Cristo y el pecado ya no nos gobierna. Y también que puedo abrazar todos estos beneficios de la justicia y de la vida eterna con toda confianza por la justicia perfecta de Cristo. No solamente, hermanos, somos considerados justos ante Dios, sino que tenemos entrada a la gracia. Y eso tiene que ver con la santificación y con la perseverancia del creyente. Entonces, hermanos, ya que estoy terminando con la noche de hoy, con el estudio, vamos a orar para despedir el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, Rey del universo. Padre, gracias por este tema de la justificación que nos has permitido aprender muchísimo, Señor, el día de hoy, sobre lo que hemos escuchado sobre tu palabra, Señor, y cómo sustentas de forma tan razonable, Señor, y tan convincente en tu palabra, que tal vez nuestras palabras no son las mejores, tal vez mi exposición es pequeña, Señor, a la par de la grandeza y la maravilla de tu plan de salvación, Señor. Te damos gracias, Señor, solamente por tu Hijo Jesucristo, Señor, que murió en la cruz y quien hizo posible, Señor, esta justificación delante de ti, Padre. Y gracias por ese estado, Señor, en que a veces pensamos y a veces tambaleamos, Señor, ante circunstancias, y debemos saber que estamos justificados delante de ti, Señor. Y gracias a esa justificación también tenemos entrada a la gracia, Señor, para permanecer en ti. Padre, ahora nos despedimos, Señor, aquí de este lugar, pero queremos que seguir en tu presencia, Señor, y en el resto de la semana, Señor, y el fin de semana, Padre. Por favor, bendice todo lo que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo. Hermano, les digo muchos. Sí, gracias, hermano.